La arrojaron a un arroyo helado, envuelta en un saco, y la dejaron morir. Pero un vaquero escuchó un susurro apenas audible, y ese sonido lo cambió todo. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos ves. Veamos hasta dónde llegará esta historia. Wade Collins no había llorado en 9 años. No desde el día en que enterró a su esposa y a su hija pequeña en una colina baja, barrida por el viento seco del oeste de Texas, donde la tierra parecía incapaz de retener nada vivo durante demasiado tiempo. Desde entonces, su vida se había reducido a una secuencia de gestos repetidos, tan precisos y vacíos como los movimientos de un reloj viejo. Respirar, levantarse antes del amanecer, revisar la cerca, contar el ganado, reparar lo que el tiempo y el clima rompían sin pedir permiso. No había espacio para recuerdos ni para preguntas. Pensar dolía. Recordar era un lujo peligroso. Había sido ranger. Durante años había visto cosas que a otros hombres les quitaban el sueño. Sangre sobre la arena, incendios que devoraban pueblos enteros, niños perdidos, hombres desesperados, mujeres llorando con una dignidad que dolía más que los gritos. Había aprendido a mantenerse firme, a actuar rápido, a no permitir que las emociones se interpusieran entre él y la decisión correcta. Pero nada de ese entrenamiento lo había preparado para la mañana en que enterró a su propia familia. A partir de entonces, dejó el camino, dejó la placa y se construyó una casa pequeña en las afueras del asentamiento de Red View. Lo suficientemente lejos como para no escuchar conversaciones ajenas, pero lo bastante cerca como para no desaparecer del todo. El invierno de 1888 llegó antes de lo esperado. Las noches se volvieron duras y cristalinas, como si el aire mismo pudiera romperse al respirar. Los arroyos se cubrieron de hielo fino, traicionero, y hasta los animales parecían inquietos, como si percibieran una amenaza que todavía no tenía nombre. Wade notó ese cambio sin reflexionar demasiado sobre él. Estaba acostumbrado a que la naturaleza anunciara las desgracias con antelación, aunque los hombres casi nunca supieran escuchar. Aquella mañana salió antes de que el sol asomara por completo. El cielo era de un gris pálido y el frío se colaba por la ropa como un animal pequeño y persistente. Cabalgaba a lo largo del cauce congelado de Hampton Creek, siguiendo una ruta que conocía de memoria. Sus pensamientos no tenían forma ni dirección. Eran simples sombras que se deslizaban por su mente sin detenerse en ningún punto. Era la única manera de seguir adelante. Fue entonces cuando escuchó el sonido. Al principio creyó que su imaginación le jugaba una mala pasada. No era un grito ni un llanto claro, sino algo más tenue, casi un susurro, tan débil que habría sido fácil ignorarlo. No se parecía al llamado de ningún animal ni al canto de un ave. Era un sonido humano, pero incompleto, como si le faltara fuerza para existir del todo. El caballo se detuvo de golpe y bajó la cabeza hacia el arroyo, resoplando con nerviosismo. Wade frunció el ceño. Los animales no se detenían así sin motivo. Desmontó con cuidado y avanzó unos pasos hacia la orilla. El hielo crujió bajo sus botas, y ese ruido seco le hizo tensar los músculos. Entonces lo vio. Entre unas raíces y ramas arrastradas por la corriente había un bulto oscuro, un saco de arpillera empapado, fuera de lugar en aquel paisaje blanco y silencioso. Durante un instante pensó que podía ser basura arrastrada por el agua, algo olvidado. Pero el saco se movió. Apenas un temblor, un gesto mínimo, como el último intento de algo por no desaparecer. No pensó. Actuó. Se quitó el abrigo y lo dejó sobre la nieve antes de bajar por la orilla. El agua helada le golpeó las piernas como un martillo, robándole el aliento. Cada paso era un esfuerzo consciente, un desafío al cuerpo que gritaba para que retrocediera. Wade apretó los dientes y avanzó. Llegó al saco y con manos ya entumecidas, comenzó a desatar los nudos. Los dedos no respondían bien, y por un segundo el miedo lo atravesó. El miedo de no llegar a tiempo. Cuando la tela cedió, el mundo se detuvo. Dentro había una niña, un bebé de no más de 8 meses, envuelto en un vestido demasiado fino para aquel frío. Su piel estaba pálida, los labios azulados, el cuerpo rígido. Respiraba apenas, como si cada inhalación fuera una negociación con la muerte.
Sus pequeños dedos se aferraron instintivamente a la mano de Wade, y ese gesto simple, casi reflejo, rompió algo que él había mantenido sellado durante años. La levantó con cuidado, presionándola contra su pecho desnudo bajo la camisa, tratando de compartir el poco calor que aún tenía. Salió del agua como pudo, con las piernas temblando y el corazón golpeándole las costillas. Envolvió a la niña con su abrigo y la sostuvo con una firmeza que era tanto física como desesperada. No podía permitirse soltarla. No ahora. No otra vez. El camino hasta la casa se le hizo interminable. El caballo avanzaba rápido, pero a Wade le parecía que el mundo entero se movía en cámara lenta. Sentía el frío clavarse en sus huesos, pero no le importaba. Todo su ser estaba concentrado en el pequeño cuerpo que sostenía, en el ritmo irregular de su respiración, en la necesidad urgente de llegar a alguien que supiera qué hacer. No fue a su casa. Giró directamente hacia la consulta del doctor Ezra Hudson, el único médico de la zona. Un hombre que había visto más muerte de la que le habría correspondido a cualquiera, pero que seguía luchando contra ella con manos firmes y palabras escasas. Cuando Wade entró sin llamar, con la niña en brazos y el rostro desencajado por el frío y la urgencia, el doctor comprendió la situación sin necesidad de explicaciones largas. La examinó con rapidez, pero con un cuidado absoluto. Habló de hipotermia severa, de riesgos que podían aparecer incluso si lograban salvarla en ese momento. Explicó que no podían calentarla de golpe, que el cuerpo debía volver poco a poco a la vida. Trabajaron en silencio, envueltos en una tensión que llenaba la habitación. Agua tibia, mantas, fricciones suaves, un poco de leche caliente, gota a gota. Cada segundo parecía colgar de un hilo invisible. La niña no se calmó hasta que Wade se quedó a su lado. Cada vez que él se alejaba unos pasos, su respiración se volvía errática. Su pequeño cuerpo se agitaba con una inquietud que no necesitaba palabras. Cuando él regresaba y apoyaba la mano sobre ella, algo se aquietaba, como si reconociera en ese contacto una promesa. El doctor observó esa escena con atención y finalmente habló con voz baja pero firme. Dijo que un hombre solo no podía cuidar a un bebé en esas condiciones, que harían falta manos, paciencia, alguien que supiera escuchar los silencios de un niño. Wade asintió sin discutir. En el fondo sabía que aquella mañana había cambiado algo que ya no podría deshacerse. Mientras el día avanzaba lentamente y la niña seguía aferrada a la vida con una terquedad silenciosa, Wade sintió por primera vez en casi una década que su existencia ya no era solo una repetición vacía. El frío, el arroyo, el saco abandonado, todo eso había quedado atrás. Ahora había un latido nuevo en la habitación, frágil pero real, y con él la sensación inquietante de que el pasado, que había intentado dejar enterrado, acababa de alcanzarlo para exigirle una respuesta. La noche cayó sobre Redview con una lentitud pesada, como si el tiempo mismo dudara en avanzar. En la pequeña habitación trasera de la consulta del doctor Hudson, el aire estaba cargado de calor artificial y de un silencio tenso, interrumpido solo por el crepitar de la estufa y el débil sonido de una respiración irregular. Wade Collins permanecía sentado en una silla de madera junto a la cama improvisada, sin quitar los ojos del pequeño cuerpo envuelto en mantas. No recordaba cuándo había sido la última vez que había pasado una noche entera sin dormir, pero tampoco le importaba. Cada movimiento del pecho de la niña era una confirmación frágil de que seguía allí, de que aún no se había rendido. El doctor había explicado los riesgos con palabras claras y sin adornos. El peligro no había pasado. El frío había dejado su huella y podía reclamar su precio en cualquier momento. Wade escuchó todo con atención, asintiendo, reteniendo cada indicación como si se tratara de órdenes en una misión crítica. Sin embargo, cuando se quedó solo con ella, comprendió que ninguna experiencia previa lo había preparado para esa espera. No había enemigo visible, no había un problema que pudiera resolverse con fuerza o rapidez. Solo quedaba permanecer. La niña se agitaba de vez en cuando, lanzando un quejido bajo, casi imperceptible. Wade se inclinaba de inmediato, acercando la mano, hablando en voz baja sin saber exactamente qué decía. No eran palabras pensadas, sino sonidos tranquilos, una presencia. Cada vez que lo hacía, el pequeño cuerpo parecía relajarse un poco,
como si reconociera algo familiar en aquel hombre grande y silencioso. Esa dependencia inesperada lo desarmaba. No quería admitirlo, pero ya no se trataba solo de haberla salvado. Algo más profundo comenzaba a enraizarse. Con el paso de las horas, el cansancio empezó a pesarle en los huesos. El frío de la mañana aún estaba atrapado en su cuerpo, pero no se movió. Cerraba los ojos apenas unos segundos, solo para volver a abrirlos al mínimo cambio. En uno de esos instantes, escuchó pasos suaves al otro lado de la puerta. No eran los del doctor. Mabel Reed apareció en el umbral con una expresión de duda contenida. Era una mujer de rostro sereno, aunque marcado por una tristeza antigua que no intentaba ocultar. Había sido maestra, de esas que enseñaban más con la paciencia que con la voz, pero 4 años atrás su vida se había detenido. La muerte de su esposo y de su hijo pequeño la había dejado suspendida en una existencia sin planes, sin expectativas. Desde entonces, ayudaba donde podía, sin permitir que nada ni nadie se acercara demasiado. Había entrado en la consulta por casualidad, o eso se dijo a sí misma. Escuchó voces, vio movimiento, y algo la empujó a asomarse. Cuando vio al bebé, su primer impulso fue retroceder. Conocía demasiado bien el dolor que nacía de los vínculos, la forma en que podían destruirlo todo. Se había prometido no volver a tomar a un niño en brazos. Pero la niña se movió, gimió débilmente, y Mabel sintió cómo esa promesa se resquebrajaba. Se acercó despacio, como si temiera que cualquier gesto brusco pudiera romper el momento. Wade levantó la vista y la observó con cautela. No dijo nada, pero tampoco se interpuso cuando ella extendió los brazos. Al contacto, algo cambió. La niña se tranquilizó casi de inmediato, apoyando la cabeza contra el pecho de Mabel con una confianza que parecía imposible. Mabel contuvo la respiración. Era como si ese pequeño ser hubiera reconocido en ella algo que ella creía perdido para siempre. A partir de ese instante, la noche tomó otro ritmo. Mabel no intentó imponer su presencia, ni ocupar un lugar que no le correspondía. Simplemente se quedó. Observó, ayudó cuando fue necesario, corrigió con suavidad los gestos torpes de Wade, sin hacerlo sentir incompetente. Le mostró cómo sostener mejor la cabeza, cómo envolver las mantas para conservar el calor, cómo distinguir un llanto de otro. Wade escuchaba con la misma atención con la que habría escuchado instrucciones en el pasado, pero esta vez no había orgullo ni resistencia. Sabía que necesitaba aprender. Las horas siguientes se diluyeron en una secuencia de pequeños actos. Alimentar a la niña gota a gota, cambiar las telas húmedas, avivar el fuego, vigilar la respiración. Ninguno de los dos hablaba de su pasado, pero estaba presente en cada silencio. Dos personas que habían perdido casi todo compartían ahora una responsabilidad que no habían buscado, pero que los sostenía de pie. Al tercer día, cuando la luz de la mañana se filtró por la ventana, con un tono más amable, ocurrió algo que ninguno esperaba. La niña abrió los ojos durante un momento más largo que de costumbre, y al encontrar las miradas atentas sobre ella, esbozó una sonrisa pequeña, casi un reflejo, pero real. Wade sintió un nudo en el pecho. No lloró. Simplemente dejó escapar un suspiro largo, como si hubiera estado conteniendo el aire durante años. Mabel cerró los ojos un instante, permitiéndose sentir sin miedo. Fue entonces cuando hablaron del nombre, no como una decisión solemne, sino como algo natural, inevitable. La llamaron Hope, esperanza, porque había sobrevivido donde no debía, porque había devuelto un propósito a 2 vidas que se habían resignado a la mera supervivencia. Darle un nombre fue, sin que lo dijeran en voz alta, una promesa. Cuando la niña empezó a ganar fuerza, la historia se filtró fuera de la consulta. En un lugar como Redview, los secretos no duraban. La gente murmuraba en las calles, en la tienda, en la iglesia. Algunos veían en aquello un acto de bondad pura. Otros fruncían el ceño ante la cercanía de Wade y Mabel, ante la idea de criar a un niño sin un matrimonio que lo respaldara. Pero entre las miradas curiosas y los comentarios a media voz, había también otras observaciones, más frías, más calculadas. Wade las percibió antes que nadie.
Había aprendido a reconocer cuando alguien observaba, no por interés, sino por intención. No dijo nada, pero la inquietud se instaló en su mente como una sombra persistente. Mabel también lo sintió, aunque no supo explicarlo. Algo en el aire había cambiado. La llegada de Hope no solo había traído calor y sentido, también había despertado una atención que no prometía ser benigna. Mientras la niña dormía, ajena a los hilos invisibles que comenzaban a tensarse a su alrededor, Wade y Mabel comprendieron, cada uno a su manera, que aquella historia no se limitaría a salvar una vida. Apenas estaban al comienzo de algo mucho más grande, algo que pondría a prueba no solo su capacidad de cuidar, sino su disposición a enfrentar verdades que el pueblo llevaba demasiado tiempo evitando. La inquietud que había empezado como una sensación difusa se convirtió en certeza el día en que el sheriff Owen Birch cruzó el umbral de la casa de Wade. No llamó con la ligereza habitual ni hizo comentarios innecesarios. Su presencia tenía el peso de quien trae una noticia que no puede suavizarse. Wade lo invitó a pasar sin palabras. Mabel sostuvo a Hope en brazos y el simple gesto de acercar a la niña a su pecho pareció tensar el aire, como si todos comprendieran que aquel pequeño cuerpo era el centro invisible de lo que estaba por desatarse. Owen habló con voz baja, escogiendo cada frase. Dijo que alguien había comenzado a hacer preguntas, preguntas demasiado precisas para ser casuales. Ofrecían dinero por información sobre un bebé desaparecido, insistían en discreción, en arreglar las cosas sin ruido. No se trataba de curiosidad ni de caridad. Wade lo supo antes de oír el nombre. Cuando Owen lo pronunció, el silencio se volvió más denso. Harlan Crawford, juez del condado, alcalde de facto, dueño del banco, de extensiones de tierra y de deudas que se heredaban como maldiciones. Un hombre que no pedía favores, los cobraba. Mabel sintió un frío distinto al de aquel primer día en el arroyo. No era físico, sino una comprensión súbita de cómo funcionaban las cosas en Redview. Wade, en cambio, se tensó como lo hacía antes de una emboscada. Había aprendido a leer las amenazas no por su volumen, sino por su origen. Si Crawford se movía, lo hacía con intención y con recursos. Owen fue honesto. La ley, tal como estaba escrita, podía torcerse. Y Crawford sabía cómo. La respuesta no llegó de inmediato. Llegó esa misma noche, en forma de una mujer que llamó a la puerta cuando la casa ya estaba en sombras. Se llamaba Inés Navarro. Había trabajado durante años en la casa de los Crawford y ahora parecía cargar con un peso que ya no podía sostener. Sus manos temblaban cuando aceptó el vaso de agua que Mabel le ofreció. No pidió sentarse. No miró a Hope. Habló como quien se arranca una espina. Dijo que la niña era la nieta de Crawford, que su hija, Vivian, había quedado embarazada de un mozo de caballerizas llamado Nathan Cole, que aquello había sido considerado una amenaza intolerable para el apellido y la posición. A Vivian la enviaron lejos, con la excusa de visitar a parientes, y dio a luz en secreto. Inés estuvo allí, vio al bebé, oyó su llanto. Días después le dijeron a la madre que la niña había muerto. Vivian se quebró entonces de una manera que Inés no había vuelto a ver en nadie, pero la muerte era una mentira conveniente. Crawford había ordenado resolver el problema. El hombre encargado, Royce Miller, no tuvo el valor de matar a la niña con sus propias manos. La envolvió y la dejó en el arroyo, confiando en que el frío hiciera lo que él no podía. Inés había vivido con ese conocimiento como con un incendio lento por dentro. Cada noche, dijo, escuchaba un llanto que no existía. Cuando supo que la niña había sobrevivido, entendió que callar la convertiría en cómplice para siempre. La revelación no dejó lugar a dudas. Crawford no buscaba recuperar a una nieta por amor. Buscaba borrar una prueba. Hope, con su respiración tranquila y su calor frágil, era la evidencia viva de un crimen. Wade comprendió entonces que no habría tregua. La presión llegaría envuelta en documentos, en sellos oficiales, en hombres que hablarían de legalidad mientras arrebataban a una niña de los brazos que la habían salvado. No tardaron en comprobarlo. Crawford convocó una reunión en el ayuntamiento y apareció con papeles que describían una historia falsa, pulida con la habilidad de quien ha pasado la vida moldeando la verdad a su conveniencia. Habló de una pariente que había viajado por el condado y había sufrido un robo, de un bebé sustraído,
de la necesidad de restituirlo a su familia legítima. Vivian estaba a su lado, pálida, con los ojos bajos, como una sombra obediente. La amenaza fue clara: demandas, arrestos, vergüenza pública. Wade y Mabel salieron de allí con la certeza de que el tiempo se había reducido a días. No podían esconderse. El poder de Crawford se alimentaba del silencio y del miedo. Había que romper ambos. Wade buscó a Royce Miller. Lo encontró consumido por la culpa y el miedo. Un hombre que había vendido su conciencia para pagar medicinas y ahora no podía mirarse al espejo. Wade no lo golpeó ni lo insultó. Le habló con una calma dura. Le dijo que la verdad, aunque dolorosa, era la única salida que quedaba. Miller lloró. Aceptó hablar en público. Mientras tanto, Mabel buscó a Vivian. La encontró en la iglesia al amanecer, sentada en un banco, como si aquel lugar fuera el único donde podía respirar sin el peso de su apellido. Mabel le dijo la verdad con cuidado, sin adornos. Le dijo que su hija estaba viva. Vivian cerró los ojos y por un instante pareció desvanecerse. La alegría llegó mezclada con una rabia profunda. Todo su duelo había sido construido sobre una mentira. Su padre le había robado la maternidad. Vivian comprendió entonces que el miedo ya no podía guiarla. Aceptó testificar, aún sabiendo que perdería su casa, su dinero, su nombre. Cuando el día señalado llegó antes de lo previsto, y Crawford apareció con abogados y agentes, Wade y Mabel no se escondieron. Hicieron sonar las campanas de la iglesia. La gente acudió a la plaza. Wade habló primero. Contó cómo había encontrado a la niña, el saco, el agua helada, los labios azules. Vivian habló después con la voz temblorosa pero firme. Inés confirmó cada detalle. Miller confesó. La verdad, dicha en voz alta, cambió el rostro de la multitud. El sheriff Owen Birch sintió entonces el peso de todas las miradas. Eligió. Arrestó a Crawford allí mismo. La victoria, sin embargo, no fue limpia ni inmediata. Los abogados intentaron desacreditar a los testigos. Entonces Inés reveló la existencia de un libro secreto, un registro de sobornos y favores que Crawford guardaba como seguro. Estaba escondido tras un retrato en una caja fuerte. Había que conseguirlo antes de que desapareciera. Esa noche, guiados por el conocimiento de Vivian, entraron en la casa. Crawford los esperaba con un arma, convencido de que aún controlaba el mundo. Pero la ley, por una vez, llegó antes que él. Con una orden firmada, la caja se abrió. El libro contenía más de lo esperado. Nombres, cifras, pruebas que trascendían el pueblo. El arresto se amplió. Llegaron agentes federales. El sistema empezó a caer como una estructura carcomida. En medio del caos, Vivian miró a su hija y comprendió una verdad dolorosa. Hope se calmaba en los brazos de Mabel. No reclamó. Pidió ser parte, no dueña. Cuando Nathan Cole regresó, vivo contra todo pronóstico, la familia se redefinió sin imponer jerarquías al afecto. Cuando Red View empezó a sanar, Wade regresó una vez más al arroyo. El agua ya no era una amenaza. Hope reía a su lado. El lugar donde había encontrado la muerte se había convertido en el origen del sentido, y Wade supo que la verdad, dicha a tiempo, no solo salva vidas, también devuelve a los hombres la posibilidad de vivirlas. El arresto de Harlan Crawford en la plaza no puso fin al miedo de inmediato. Durante años el pueblo había aprendido a vivir bajo su sombra, a medir las palabras, a aceptar silencios incómodos como parte del orden natural de las cosas. Verlo esposado, gritando amenazas que ya no surtían efecto, fue un golpe tan fuerte como desconcertante. Para muchos aquella escena no era todavía una victoria, sino una pregunta abierta. ¿Qué ocurriría ahora que el hombre que parecía sostenerlo todo había caído? Las horas siguientes fueron confusas. La noticia se propagó más rápido que cualquier incendio, y con ella llegaron rumores, dudas y una tensión que no se disipaba. Los abogados de Crawford se movieron con rapidez, intentando sembrar incertidumbre, insinuando que todo aquello era una farsa construida sobre testimonios frágiles. Wade y Mabel lo sabían. El peligro no había terminado. El poder rara vez se rendía sin intentar destruir lo que no podía controlar. Vivian enfrentó ese periodo con una mezcla de fragilidad y determinación. Había perdido su posición, su apellido ya no era un escudo, y la casa en la que había crecido se le había vuelto ajena.
Sin embargo, por primera vez sentía que respiraba sin permiso de nadie. Pasaba tiempo con Hope, observándola dormir, aprendiendo sus gestos, sus sonidos. Cada sonrisa de la niña era una alegría y al mismo tiempo un recordatorio doloroso de los meses que le habían sido robados. Aún así, no reclamó lo que el corazón podría haberle exigido. Entendía que la maternidad no se imponía, se construía. Mabel vivió ese proceso con una sensibilidad silenciosa. Nunca intentó ocupar un lugar que no le perteneciera, pero tampoco negó el vínculo que había crecido entre ella y la niña en aquellas noches interminables. Hope buscaba su voz, su olor, el ritmo de sus pasos. Vivian lo veía, y aunque la herida seguía abierta, eligió no convertirla en resentimiento. Comprendió que el amor no se dividía, se multiplicaba. El golpe decisivo llegó cuando el contenido del libro secreto de Crawford comenzó a revelarse. Los nombres escritos allí no eran solo los de funcionarios menores, sino de hombres con influencia más allá de Redview. Las autoridades federales tomaron el control del caso, y con ellas llegó una sensación nueva, casi desconocida para el pueblo, la de que la justicia podía existir sin apellidos poderosos que la manipularan. El banco cambió de manos, las propiedades fueron incautadas, y las deudas que habían mantenido a tantas familias atadas al miedo se disolvieron poco a poco. En medio de ese reordenamiento forzado apareció Nathan Cole. Llegó una tarde polvorienta, con el cuerpo aún marcado por las heridas del pasado y una expresión de incredulidad constante, como si temiera que todo desapareciera al cerrar los ojos. Había sobrevivido gracias a la ayuda de desconocidos. Había oído rumores lejanos sobre un juicio, sobre un bebé encontrado en un arroyo. Cuando vio a Hope, viva, fuerte, mirándolo con curiosidad, se le quebró la voz. No hubo palabras grandilocuentes ni gestos teatrales. Solo un hombre que comprendía que había recuperado algo que creyó perdido para siempre. La presencia de Nathan no trajo conflicto, sino una redefinición silenciosa de los vínculos. Wade lo observó con cautela al principio, pero sin hostilidad. Reconocía en él el mismo cansancio, la misma mezcla de culpa y esperanza. Mabel fue quien facilitó los encuentros, creando un espacio donde nadie tuviera que demostrar nada. La familia que empezó a formarse no respondía a los modelos de la época, pero se sostenía sobre una honestidad que nadie quiso cuestionar. Cuando las aguas comenzaron a calmarse, Wade y Mabel tomaron una decisión que llevaba tiempo gestándose. Redview había sido el escenario de la tragedia y de la lucha, pero también estaba cargado de recuerdos que ya no necesitaban cargar. No se marcharon huyendo. Se fueron cuando entendieron que el capítulo estaba cerrado. Vivian y Nathan encontraron la manera de empezar de nuevo cerca, en una tierra modesta que ofrecía lo suficiente para trabajar y vivir sin depender de favores. El primer año fue duro. Hubo heladas tardías, sequías inesperadas, enfermedades que pusieron a prueba la resistencia de todos. Wade volvió a usar las manos para construir, reparar, sembrar. Mabel encontró en la rutina una forma de paz. Hope creció rodeada de voces distintas, de brazos que la sostenían sin disputas. Aprendió a caminar sobre suelo irregular, a reírse del viento, a mirar a los adultos como aliados, no como figuras lejanas. Con el tiempo, Wade volvió al arroyo de Hampton Creek, no como el hombre que había bajado al agua helada con el corazón cerrado, sino acompañado por la niña que corría a su lado, riendo. El agua era clara y templada, y el lugar ya no parecía un umbral hacia la muerte, sino un punto de origen. Wade se detuvo y observó el reflejo del cielo en la superficie tranquila. Pensó en su esposa, en su hija perdida, y comprendió que el dolor no había desaparecido, pero había cambiado de forma. Ya no era un peso que lo hundía, sino una memoria que podía llevar consigo sin quebrarse. Hope se acercó y le tomó la mano con naturalidad. En ese gesto simple estaba contenida toda la historia, la de un niño abandonado que había sobrevivido, la de adultos que habían elegido proteger, la de un pueblo que había aprendido, tarde pero de manera definitiva, que el poder no es eterno y que la verdad, cuando se dice a tiempo, puede transformar destinos. Así, la familia que nació del frío y del silencio encontró su lugar. No como un milagro repentino, sino como una construcción paciente,
hecha de decisiones difíciles y de una voluntad compartida de no soltar. Y en ese acuerdo tácito, en esa elección diaria, estaba el final verdadero de la historia. No la caída de un juez, sino la certeza de que incluso lo que es arrojado al olvido puede convertirse, con suficiente cuidado, en el centro de una vida plena. Mira otros videos del canal. Allí te esperan historias que cambian la forma de ver la vida. Comparte este video con quienes necesitan recordar que la esperanza siempre existe. Y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos ves. Nos interesa saber hasta dónde ha llegado esta historia.